Bendecida noche, hermanos. La gloria de Dios esté siempre sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia. Me encanta saludarte, dándote la bendición que viene del cielo. Tú eres merecedor de ella, porque Cristo a ti también te ama y te bendice todos los días de tu vida. Hoy vamos a desarrollar un tema que dice, vive solo por la fe. Lo encontramos en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Pero quiero empezar el tema haciéndote una pregunta. ¿Qué mueve tu vida en este mundo? ¿Será la fama? ¿Será el amasar dinero? ¿Será la carrera que tienes, que estudiaste, que quieres ser grande en tu carrera? ¿Qué es lo que te mueve realmente en este mundo? Sea lo que te impulse a moverte en este mundo, yo quiero que en esta noche tú sepas que eso se va a convertir en tu prioridad. Y entonces esa prioridad va moldeando tu voluntad y te va moldeando tu carácter. Por eso muchas personas, cuando ponen por encima todas esas circunstancias, cambian radicalmente su manera de ser, cambian radicalmente el carácter de cada uno de ellos, porque piensan que cuando han escalado posiciones grandes o títulos grandes, van a ser... Créame que muchos sentirán mucho mayores que las otras demás personas. Y eso es lo que quiero que aprendas en esta noche, que no te dejes convertir esa circunstancia en la prioridad de tu vida. Qué lindo que estudies, qué lindo que trabajes, qué lindo que tienes fama, qué lindo, hermano, que tengas riquezas y sepas manejar tu riqueza, pero que ellas no manejen tu vida, ni tampoco manejen tu carácter. Piénsalo, tu razón no te deja ver más allá de lo que Dios quiere mostrarte a ti y a mí también, hermano, ¿sabes? Tu razón te hace falible. Por eso te equivocas, por eso fallas, por eso muchas veces haces cosas que no quisieras hacer, hermano, pero tarde o temprano tú te vas a sentir frustrado, porque eso es lo que causa en una persona cuando nos enaltecemos o cuando nos volvemos orgullosos porque hemos adquirido algunas de las cosas que yo te acabo de mencionar en esta noche. Por eso, hoy vamos a estudiar 3 ítems que son muy importantes para tu vida y para mi vida. Y el primero dice, vive solo por la fe. ¿Pero qué significa vivir por la fe? Vamos a Habacuc 2:4, que es la palabra central de esta noche. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿qué significa la fe? Significa que la fe, hermano, es la base de la vida de un creyente, de un justo. Nosotros, si no tenemos fe, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿De qué creyente estamos hablando? Porque nosotros somos creyentes por fe, porque ninguno de nosotros ha visto a Cristo. Solo creímos que vino a la tierra, que caminó en la tierra, que se subió en la cruz, que murió en la cruz y nos dio vida en abundancia tanto a ti como a mí. Lo creemos por fe. Cristo es el centro de la fe del verdadero cristiano, del verdadero justo, hermano. Entonces, hermano, cuando una persona es justa, siempre va a vivir en armonía con Dios. Su elección va a ser siempre buscar a Dios primero. Su elección va a ser siempre que Dios ocupe el primer lugar en su vida. En todas las cosas en que Él se desempeñe, el primer lugar se lo va a dar a Dios. En eso se diferencia el que es justo, el que vive por la fe, de aquellos que no tienen fe y caminan en el mundo como desorientados porque no tienen una fe que los afirme en algo en el que ellos puedan creer realmente. Entonces, usted no debe permitir que su fe se mueva por las culturas, que su fe se mueva, hermano, y usted no pueda seguir a Cristo como debe seguirlo. ¿Por qué? Porque las cosas que están en el exterior te apartan de Él, te ayudan a moverte, a desestabilizarte, porque no te has centrado en lo primero que debe tener un justo, un cristiano verdadero, y es la fe en Cristo Jesús. Entonces los justos vivirán, ¿por qué? Por su fidelidad en Dios. Nosotros los justos caminamos en fe, porque le somos fieles a Dios, porque hemos creído que Él lo justificó a través de su Hijo Jesucristo, cuando Cristo no se bajó de la cruz por nosotros. Además,
El ser justo es un modo de vida que distingue al verdadero creyente, que lo hace diferente a los demás. En el mundo usted puede vivir como quiera. Hay diferentes maneras de vivir en este mundo. Y usted puede vivir como a usted le plazca, como a usted le parezca mejor. Pero yo quiero que en esta noche tú puedas aprender algo, hermano. Sin fe es imposible que tú agrades a Dios. Entonces tú tienes que cambiar en fe. Tú tienes que caminar por la fe también, en fe y por la fe, porque por la fe, hermano, no andamos por vista, andamos creyendo realmente lo que Dios nos muestra a través de la Escritura. Entonces, hermano, nunca, cuando tú caminas a través de la fe, tú nunca vas a retroceder en un proceso difícil de tu vida. Por el contrario, tú vas a tener la seguridad que vas con el Señor y Él te va a ayudar a salir de todas las circunstancias en que tú te encuentres en tu vida. Ahora, cuando tú caminas en la fe, dice aquí la Escritura que ella se mantiene intacta, su confianza, intacta. Tu confianza no va a cambiar. La fe mantiene intacta tu confianza en Dios. No vas a cambiar en eso, porque la fe te ayuda a centrarte, a afirmarte en el fundamento que es Cristo Jesús. Cristo es la fe. La razón de un cristiano es Cristo Jesús. ¿A través de qué? De la fe. Los cristianos estamos afirmados en la fe, porque hemos reconocido que el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, estuvo aquí en la tierra por amor a nosotros, hermanos. Entonces la fe es la ley espiritual por la cual todos los seres humanos somos salvos. Es una ley espiritual. Y te digo algo, la ley implica reglas, la ley implica normas que establece y que nosotros tenemos que hacer para cumplirla, como la ley de la vida. Tiene normas, preceptos que tú tienes que cumplir. Igual es la ley de la fe. Tienes que cumplir muchos preceptos, las prohibiciones, conocer las prohibiciones, los límites que Dios nos permite a nosotros cuando decimos que tenemos fe. Tenemos que caminar en una fe inquebrantable. Por eso dice, vive por la fe. Es la fe la que va a ayudarnos a transformar nuestra vida espiritual. Y cuando decimos el justo por la fe vivirá, estamos diciendo que nuestra fe nos guía y nos dirige hacia Dios, que nuestra fe es el timón de nuestra vida, que nos va a manejar, que nos va a mostrar, que nos va a enseñar a conocer literalmente y espiritualmente al Cristo de la gloria, aquel que aún está ante el Padre Celestial. Y como dice la Escritura, abogado tenemos ante el Padre Celestial, Jesucristo hombre. Él está abogando por tu causa y por la mía. Pero ¿cuándo? Cuando vivimos en fe, cuando le estamos creyendo a Dios, ¿sabe? Por eso nosotros, cuando vivimos por fe, actuamos de manera compatible con la fe. Yo no puedo actuar de una manera y le digo al mundo, no es que yo tengo fe, es que mi fe es grande, mi fe es poderosa. Pero cuando llega un momento de circunstancia difícil, ¿dónde queda tu fe? ¿Dónde queda eso que tú tanto predicas con tu boca? Porque en el momento justo en que la necesitas, no está la fe. Entonces no es decirle al mundo que yo tengo fe, es con mis actos, con mis circunstancias, mostrar al mundo que yo creo en un Dios todopoderoso, que yo confío en un Dios todopoderoso y que ese Dios todopoderoso es el que guía mi vida a través de su Espíritu Santo. Por eso, hermana, tú y yo necesitamos caminar en la fe. Eso es lo que significa vivir por la fe, caminar en la fe, caminar en los preceptos, caminar en la ley de la fe, ser personas asequibles en todos los momentos a nuestra fe, que la aprendamos a manejar como Dios nos ha enseñado a través de la Escritura. Ahora, nosotros no podemos caminar con una fe que tiene un sentido de obediencia irreflexiva, que es una obediencia que no reflexiona. Cuando usted no reflexiona, obedece sin saber por qué obedece, no reflexiona por qué usted tiene que obedecer, no reflexiona por qué usted debe hacer tal o cual cosa, hermano. Yo siempre tengo que reflexionar para poder hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Por eso una persona irreflexiva es una persona desconsiderada, que no tiene tacto, le falta tacto para manejar las cosas en su vida. En cambio, cuando usted se maneja con una obediencia firme en el Señor a través de la fe, es una persona que funciona con el amor, es una persona que es asequible, una persona segura, una persona sincera y que sabe que nuestro Dios
lo tiene a usted y a mí como algo valioso en sus manos, como algo hermoso en sus manos. Así como nos hizo a nosotros, así como nos creó, así nos sigue amando a nosotros. Y más cuando nosotros caminamos bajo la cobertura de la fe, hermano. ¿Sabes? Es la forma en que Dios se ha revelado a nosotros como sus hijos, a través de su Hijo Jesucristo. Él es la revelación, Él es la fe. Él es todo para nosotros. Es nuestro cimiento, es nuestro fundamento, es la fe en el cristianismo. Por eso cuando usted camina en la vida por la fe, usted va a manejar su vida conforme a los principios espirituales que se encuentran en la palabra del Señor. Vivir por la fe es tener una confianza plena, hermano, constante, como si usted no pudiera vivir nunca sin Dios. Cuando yo tengo esa fe plena, yo no podría vivir sin Dios. Yo le digo sinceramente, yo no podría vivir sin Dios, porque creo firmemente en Dios, creo firmemente en su amor, creo firmemente en su poder, creo firmemente en la gracia que derramó a través de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Entonces ya es imposible que cuando uno ha conocido y ha degustado la palabra de Dios, ha disfrutado de las promesas de Dios, ha creído en ese Dios todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo, es imposible que usted pueda seguir caminando sin fe. Al contrario, se va a afirmar cada día más en la fe. La Biblia da esta opción totalmente contraria a lo que normalmente te ofrece el mundo. El mundo te ofrece deleites y placeres, pero la Biblia te entrega a ti, te permite a ti conocer los deleites y el placer a través de Cristo, en el amor de Cristo, viviendo con Cristo y siguiendo a Cristo. Es muy diferente a lo que el mundo te presenta. No es que los cristianos, hermanos, seamos, hermanos, personas engreídas. No, hermanos. Somos personas que estamos firmes, cimentados en el camino que caminamos todos los días, porque somos guiados a través del Espíritu Santo de Dios por la fe en que nosotros vivimos en este tiempo. El mundo, ¿qué es lo que el mundo, hermanos, fomenta? La autosuficiencia, la dependencia de los recursos materiales. La gente cree que porque no tengo una mansión ya no es feliz, porque es que aquel la tiene y yo no la puedo tener. Hermano, uno tiene que acostumbrarse a vivir en la escasez y también en la abundancia. Cuando uno aprende a vivir en los dos lados de la vida, Dios te da una vida estable, donde puedas vivir contento y feliz con lo que Dios pone en tus manos. Entonces, hermano, nosotros caminamos sin apego y sin las garantías que el mundo te ofrece. Nosotros vivimos con la garantía que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos regaló a cada uno de nosotros, ¿sabe? Yo siempre me toca mucho y siempre lo enseño y le enseñaré toda mi vida, que gracias al amor tan grande que el Padre nos dio, a la generosidad del corazón del Padre que nos dio a su Hijo Jesucristo, hoy también reconocemos la generosidad del Hijo de Dios, que no se bajó de la cruz por amor a ti y por amor a mí. Y nada más que por eso tenemos que ser agradecidos y tenemos que vivir a través de la fe, reconociendo donde quiera que vayamos quién es el Cristo que tú y yo tenemos en nuestro corazón. Entonces, hermano, la vida de muchas personas depende de las cosas que tienen. Depende de las personas que la tengan que ayudar o levantar o fortalecer, o incluso dependen de las fuerzas que ellos tienen. Pero yo te digo algo, los que somos justos, que caminamos en justicia, que somos los hijos de Dios, que vamos de la mano de la fe, nosotros siempre vamos a tratar de vivir en justicia, porque ya fuimos justificados por Cristo Jesús a través de la cruz. Y esa justificación nos enseña a nosotros que aquí en la tierra debemos caminar con justicia. Y para poder caminar con esa justicia, yo debo caminar de la mano de la fe. No es de otra manera. Entonces la frase, el justo vivirá por fe, aparece 3 veces en la Biblia. La encontramos en Romanos 1:17, que dice de esta manera: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la justicia de Dios se revela por la fe. Si nosotros no tenemos fe, nunca vamos a conocer la justicia de Dios. Pero necesitamos tener fe porque ya fuimos justificados por Dios. En Gálatas
3:11, mira lo que dice. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces por la ley tampoco somos justificados, porque dice que el justo por la fe. Somos justificados por la fe, no por la ley. La ley no tiene nada que ver con un verdadero hijo de Dios, pero la fe sí, porque la fe es el fundamento del cristiano, es la base del cristiano para poder seguir adelante en este camino. Y la que estamos declarando en esta noche, que es Habacuc 2:4, que ya la leímos ahorita, pero puede leerla nuevamente. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Mira, el mismo Pablo nos explica más a fondo aquí en Gálatas 2:16, que dice de esta manera. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces usted y yo jamás seremos justificados por las obras de la ley. Seremos justificados por la fe en Jesucristo. Eso sí es verdad. Seremos justificados de esa manera. Y es en Él en que somos justificados, no es en otra persona que nosotros tenemos justificados. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú quieres tener vida eterna, tienes que creer en Jesucristo. Tienes que creer en la obra redentora de Jesucristo y creer que es fe. Por eso yo tengo que vivir la vida a través de la fe, porque la fe es la que me va a llevar a conocer a Cristo a través de ella misma. Ella es la que nos va a encaminar en el camino que debemos andar todos los días de nuestra vida. La fe es la que va a producir un efecto maravilloso, poderoso en nuestra vida, y es tener una comunión, una integridad con Cristo Jesús. Eso es lo que hace la fe. Renueva nuestra mente, renueva nuestro espíritu, cambia nuestra manera de actuar, cambia nuestra manera de pensar. Ya no estamos en la razón, ya estamos en la justificación que Dios nos enseñó y que nos dio a través de Jesucristo. Caminamos por eso de la mano de la fe. Vámonos al segundo, que dice: vivir por la fe te mantiene firme. El Salmo 119:20, mira lo que dice. 20 o 129. 119:120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Entonces te mantiene firme. ¿Por qué? Porque ya conoce los juicios. La carne se somete al espíritu. La carne vive en unidad con el espíritu, y el espíritu es el que domina la carne. Por eso mi carne se estremece. Por eso, porque la carne siempre quiere buscar el mundo, pero cuando estamos justificados en Cristo, cuando vivimos por la fe, entonces la fe nos hace ser sujetados por el Espíritu y vivir una vida de santidad para con el Señor. Vivir por la fe implica confiar en Dios y en todas las promesas que Dios nos ha revelado a través de la Escritura. Y esto nos ayuda a mantenernos firmes, a permanecer, a perseverar en la presencia del Señor. Es que si usted no camina bajo la cobertura de la fe, las cosas suyas no serán especiales para Dios, porque a Dios le encanta que tú y yo seamos obedientes, porque sabemos quién Él es y porque le amamos entrañablemente, y eso se llama fe. La fe es un don de Dios, y esta fe Dios la concede a todo aquel que de verdad desea caminar bajo la fe, desea direccionar su vida por la fe en Cristo Jesús. Ahora, esa fe nos conecta a nosotros firmes en el Señor. Por eso nos mantiene firmes, porque caminamos con pasos seguros, con pasos rectos en la vida, porque cada día nos vamos afirmando en Él a través del conocimiento de la palabra. Cuando yo conozco la palabra, Dios me habla de la fe y me dice que la fe, que yo debo vivir mi vida por medio de la fe. Entonces yo empiezo a estudiar, a conocer a Dios, a afirmarme en esta fe, y mi vida radicalmente va a cambiar, porque vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes?
cuando estamos en situaciones difíciles y usted camina bajo la cobertura de la fe, de la mano de la fe, usted va a darse cuenta y va a sentir y va a vivir la experiencia que puede recibir en el camino de la frustración o del problema que tiene, y confiar en Dios y saber que Dios es el que me va a abrir la puerta para yo poder salir adelante. Dios nunca le va a cerrar la puerta a un hijo que camine en fe. Al contrario, siempre te va a abrir la puerta para que pases al otro lado con la plena seguridad de que Él va a estar ahí para ayudarte. Cristo y la fe son la esperanza del futuro. Nosotros que tenemos esperanza en el futuro, sí, los hijos de Dios sí, porque sabemos que un día Cristo vendrá por su iglesia, y los que estamos preparados, los que hemos creído, los que hemos sido justificados, nos iremos con Cristo, hermano. Esa es la fe del creyente, del verdadero hijo de Dios que camina por fe, incluso cuando todo parezca incierto. O sea, ahorita hablábamos del temor de la carne, que queríamos que el Espíritu Santo sujetara a nuestra carne, pero acá hay un versículo bíblico que me gusta a mí, que está en 1 Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si usted todavía teme por cualquier circunstancia de su vida, usted todavía no ha sido perfeccionado en el amor. No lo digo yo, lo acabamos de leer en el versículo bíblico. Entonces, vivir por la fe te dará el valor para que cuando tengas alguna situación difícil, alguna circunstancia muy dura, no te gane el temor, sino que te gane la fe. Porque estás afianzado en la fe para creerle a Dios que para Él nada es imposible ni nada difícil para solucionar en tu vida personal. Y te ayudará esa fe a resistir, dice aquí la Escritura, cuando nos mantenemos nosotras nuestra confianza en la promesa que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Entonces ahí voy a estar firme, ahí sí voy a creer, ahí sí voy a confiar, ahí sí voy a esperar de que es Dios el que va a responderme a mí en cada proceso de mi vida. Pero hermano, cuando la fe no camina más tomada de la mano del temor, hermano, mire esto con mucho cuidado. Cuando la fe ya deja y suelta, se suelta, hermano, y deja que el temor le gane. Dice aquí la Escritura que la persona se torna vulnerable, óigame bien, a los ataques del mal. Es muy difícil que un cristiano verdadero sea atacado por el mal, muy difícil. Porque el cristiano, cuando se enfrenta, al contrario, el mal huye de la presencia de un hijo de Dios. Pero cuando usted se ha apartado de la fe, se vuelve vulnerable ante ese temor, y el enemigo, como conoce perfectamente cada vida de nosotros, él hará lo que tiene que hacer para apartarte de la presencia del Señor. Entonces, sin temor, hermano, te va a ayudar a que tú mantengas la integridad en todas las cosas en las cuales te toque actuar en esta vida. Cuando yo no tengo temor, mi integridad va a estar perfecta. Yo voy a caminar súper bien en las cosas de la vida. Mira, ante cada proceso de mi vida voy a actuar bien. Voy a hacer las cosas como el Señor me ha dado, porque el principio de la sabiduría es el conocimiento del temor a Dios. Entonces, cuando ese temor está en mí, mi fe se va perfeccionando cada día más, porque cada día más me voy a sujetar más a la presencia de Dios. Cada día voy a caminar más de la mano del Señor. Cada vez eso me va a ayudar a mantenerme firme en la presencia del Señor. Es que sin fe es imposible que usted pueda desarrollarse en el campo espiritual. Ahora, si usted no tiene temor, usted no va a resistir las tentaciones que se le puedan presentar en el camino. Le da igual que venga lo que venga. Pero cuando yo tengo el temor de Dios, no me da igual. Yo sé que cuando venga una circunstancia de esa, yo podré defenderme con la palabra, por la fe que está sembrada en mi corazón, y voy a empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted, hermano, no tiene temor, es imposible que usted se mantenga limpio. Es imposible que usted se mantenga de pie. Pero cuando usted tiene temor,
todo esto va a ser posible en su vida, porque usted le teme a alguien que es superior a ti, aquel que te lo ha dado todo, aquel que te ha guardado en todos los días de tu vida, aquel que ha cuidado de ti y de tu familia. Por eso te digo en esta noche, la fe te mantiene de pie, la fe te mantiene firme, la fe te mantiene creyendo, la fe te mantiene en vivir de esperanza contra esperanza, la fe te levanta en cada proceso de tu vida, ¿sabes? La fe hace que todas las cosas que te tenían a ti atadas perezcan y se desaparezcan totalmente de tu vida. La fe en Cristo te sostiene cuando tus fuerzas disminuyen. Esa fe es la que te va a levantar. Esa fe es la que te va a mostrar quién eres tú en Cristo Jesús. Y cuando la oscuridad limita tu visión, ahí va a aparecer esa fe que te va a mostrar la luz del Cristo de la gloria en el cual tú y yo hemos creído hasta el día de hoy. Por eso decide vivir por fe, vive por fe, por la fe todos los días de tu vida. Pase lo que pase, sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando, porque hay uno que no se va a olvidar de la palabra que ya te dio. Y ese es fiel. Y Él siempre va a responder a nuestras peticiones. Por eso yo te digo en esta noche, no negocies tu fe con nada. Que tu fe siga inquebrantable. Deja que esa fe moldee día tras día tu carácter y te haga una persona diferente. Que te guíe todos los días en las decisiones que tú tienes que tomar. Deja que la fe lo hace. Y la fe lo hace de la mejor manera, mejor que tú y yo lo hace la fe. Por eso te digo en esta noche, vive por la fe. Tercero, vivir por la fe te ayuda a caminar en obediencia. Vámonos a Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermano, mire, hay muchos hombres de los cuales nosotros pudiéramos hablar hoy que fueron hombres justos y hombres llenos de fe. Pero yo tomé el caso de Abraham, tomé el caso de Noé y tomé el caso de Job, que fueron bien notorias los momentos de fe inquebrantable que tuvieron estos tres varones delante de la presencia de Dios. A pesar de todas las adversidades que cada uno de ellos pudo pasar, estos hombres se mantuvieron firmes en la fe. Mira lo que dice Génesis 17:4. Y aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Aquí estamos hablando que fue considerado el padre de la fe de todos nosotros hasta el día de hoy. Padre de muchedumbre de gente, dice aquí. Todas las familias serán bendecidas por causa tuya, le dijo al Señor en Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, ¿por qué fuimos bendecidos nosotros? Por la obediencia. Por la obediencia de Abraham. Él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y él salió sin saber a dónde iba. No preguntó, sencillamente obedeció a Dios. Por esa obediencia, nosotros, la bendición que le dio Dios a Abraham, hasta el día de hoy, a nosotros nos toca esa maravillosa bendición de parte de Dios. Ahora, Abraham fue llamado a una tierra que no conocía y comenzó a caminar con Dios. Él siempre fue con Dios. Abraham nunca fue solo, porque siempre confió en Dios. Él caminaba de la mano de la fe y por eso pudo lograr todo. Es más, mira la prueba que Dios le puso consigo, que ya la conocemos y ya la estudiamos una vez aquí. ¿Quién que te da un hijo que le espera 25 años y luego te dice que hagas un sacrificio con él? Lo hace, pero él sabía que de alguna manera Dios iba a llegar en el momento justo. Eso se llama fe. Por eso fue llamado el padre de la fe. Usted y yo podemos caminar. Si Abraham lo hizo, Job lo hizo, Noé lo hizo, tú y yo también podemos caminar bajo una fe inquebrantable, hermano. No importando las circunstancias, no importando el problema, no importando la enfermedad. Si le crees a Dios, saldrás adelante de cada una de esas circunstancias de tu vida. La Biblia dice: basta que me creas para que yo me pueda glorificar en tu vida. Eso lo dice la Escritura. Ahora, creyó en Génesis 15:16. Mira lo que dice. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, él obedeció a Dios de todas las maneras. Él estaba dispuesto
de hacer la voluntad de Dios en todo momento, porque dice que creyó en él creyó en Dios, no importa lo que Dios le mandaba hacer, él lo iba a hacer definitivamente, porque estaba tan seguro de quién era Dios. Yo te hago una pregunta, ¿tú tienes la seguridad del Dios que tú tienes? Porque por ahí es que tenemos que empezar. Si yo estoy segura del Dios que tengo, yo creo todo lo que Dios me dice que yo haga, entonces yo lo voy a hacer. No es de otra manera, hermano. Es que es con fe. Y yo por eso tengo que caminar. Yo tengo que caminar por medio de la fe. Es la fe la que me va a ayudar a mí a salir adelante en cada proceso de mi vida. Entonces, vamos a hablar ahora de Noé, que lo encontramos aquí. Noé fue un hombre, dice aquí la Escritura, y su familia, que pasaron cerca de 120 años predicando el Evangelio, predicando de Dios, predicando de Cristo. Mira, ellos, mientras construían el arca, la gente se burlaba, se reía, decía que estaba loco, que cómo se le ocurría, si allá no llovía, simplemente era un vapor que subía de la tierra hacia arriba, no había lluvia, jamás había llovido. Ellos no querían creer lo que Noé les estaba predicando todos los días. Pero llegó el momento, hermano, en Génesis 6:8, mira lo que dice la Escritura. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos del Señor? Porque Noé amaba a Dios. Noé siempre buscaba a Dios, enseñó a su familia en unidad a buscar la presencia de Dios. Por eso Dios le escogió, por la gracia que él tenía ante Dios, y lo puso a que construyera en arca con todo. Él le dio todas las medidas y todas las cosas con las cuales él debía hacer el arca, y Noé y su familia con todo el amor construyeron el arca a pesar de las burlas, a pesar de todo. No importa que se burlen de ti, no importa que te señalen, no importa que te critiquen, sigue firme en tu fe, sigue confiando en la palabra que Dios te dio a ti. Noé dice aquí en la Escritura que obedeció al Señor en todo lo que el Señor le dijo. Mire que dice Génesis 7. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Entonces, en medio de una sociedad corrupta, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos seremos como los días de Noé, dándose en casamiento con los unos, con los otros, las orgías, con todo lo que vivió aquel tiempo, es lo mismo que se está viviendo en el día de hoy. Mire todo lo que se está viviendo en el día de hoy, cuánta maldad, hermano, cuánta cosa apartada de Dios, del pecado, la maldición, hermano, todo lo que se está viviendo en el día de hoy. Noé no andaba con Dios así porque sí, Noé andaba con Dios porque amaba a Dios, porque le agradaba estar con Dios. Y por eso él instruyó a sus hijos y a su familia para caminar y andar con el Señor. A ti te corresponde instruir a tus hijos, a tu familia, para que anden con el Señor, para que tengan una vida como la que Noé tuvo con sus hijos, hermano. Tenemos que hacerlo en la casa para que no se pierda. Yo te digo una cosa importante: vale la pena ser fiel hasta el fin. Vale la pena, hermano. Aquí lo que vamos a ganar somos nosotros cuando somos fieles hasta el fin, porque veremos la gloria, el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Hablamos de Job, que hace unos días hablamos de él, hermano, y es un ejemplo dramático de lo que este hombre vivió. Unos años crueles, devastadores, donde perdió todo, donde perdió hijos, negocios, criados, casas, todo lo que él tenía, todo lo perdió, y aún más perdió la salud. Pero mientras usted lee el libro de Job, usted nunca va a encontrar que Job señaló a Dios, que Job se apartó de Dios, que Job desobedeció a Dios, de ninguna manera. Job creía en Dios y él sabía quién era Dios. Lo que pasa, la diferencia era que él todavía no conocía plenamente quién era Dios. Y hay procesos que debemos pasar nosotros para conocer plenamente quién es el Dios que está en nuestro corazón. Además de todo este sufrimiento que este hombre sufrió y padeció, hermano, aun cuando la mujer le dijo que maldijera a Dios y que se muriera, este hombre permaneció. No se dejó caer, porque todo lo que había vivido más la maldición que su esposa le había dado. Y se da cuenta usted en todo el libro que Job nunca pecó contra Dios. Creía que su Redentor estaba vivo. Yo he creído en
en un Dios vivo. Yo sé que mi Redentor vive, fueron las palabras de Job. Hermano, ojalá que nosotros pudiéramos repetir esas palabras todos los días. Yo sé que mi Redentor vive. Y del polvo se levantará. Eso es lo que dice la palabra. Y yo lo creo que en cualquier proceso de tu vida, ese Redentor que está vivo, porque Cristo está vivo y vive en el corazón de cada uno de nosotros, en cada proceso de nuestras vidas, Él nos va a levantar. Mira lo que ya se lo, Job 42, 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por tanto que me aborrezco y me pongo en cenizas, porque antes yo oía de Dios, pero no sabía quién era Dios. Pero cuando ya pasa todas estas dificultades, la enseñanza de Dios era que Job lo conociera a Él. Dios quiere que tú y yo lo conozcamos a Él. No importa lo que tengamos que pasar, pero vale la pena, hermano, conocer a Dios. Vale la pena caminar con Dios aquí en la tierra. Vale la pena levantar nuestra alma delante del Señor. Vale la pena que tú le digas hoy, Señor, aquí estoy. Toma mi vida, Señor. Yo necesito un milagro creativo tuyo. Y no es que le vayas a pedir casa, carro y beca, sino que mi alma, Señor, sea establecida en tu reino, que mi vida espiritual pueda crecer, que yo pueda conocerte cada día más, que yo pueda vivir cada día más en tu presencia, que yo me pueda levantar cada día sabiendo que tú estás conmigo, Señor, que tú no me abandonas ni me abandonarás jamás mientras yo camine contigo, Señor. Es de tu mano que yo quiero caminar, es que yo quiero caminar en esa fe, hermano, que se levanta firme, creyendo en un Dios que ha sido bueno y bueno en gran manera hasta el día de hoy con cada una de nuestra vida. Por eso no renuncies a tu verdadera fe en el Señor. Sigue caminando en esa fe, sigue creyéndole a Dios a través de esa fe, porque esa es la fe que te va a ayudar a que tú pases una eternidad allá en el cielo. Hay dos lugares de eternidad. Usted y yo decidimos a qué lugar de eternidad vamos. Si usted vive sin fe, sin creer en el Hijo de Dios que vino aquí a la tierra en carne, si usted no vive esa fe, si usted no ha creído hasta el día de hoy, ni Dios lo permite, hoy se muere, usted no va para arriba, usted va para abajo. Pero si usted ha creído, hermano, y ha caminado en esa fe, su eternidad está allá arriba con Cristo Jesús. Esa es la promesa para todos los que creen en el Señor. Pero haz de Dios tu mayor tesoro. Yo te digo en esta noche, no busques tesoros en el piso. Busca los tesoros allá arriba, acumúlalos allá arriba, para que cuando llegues a tu mansión tengas todos los tesoros que acumulaste desde aquí a la tierra. Y el mayor tesoro que puedes tener en tu vida se llama Dios. Ese es el mayor tesoro que tú y yo tenemos que tener. Y encuentra en Él tu fuente de vida. Encuentra en Él tu fuente de fe, tu fuente de fuerza, tu fuente de esperanza. Solamente encuentra en Dios. Concluyo este tema de esta noche, hermano, que vivir por la fe nos exige que nosotros renunciemos a otros modos de vida que no glorifican el nombre de Dios. Que vivamos como hijos de Dios justificados a través de la sangre de Cristo. Que caminemos en esa fe, de la mano de la fe, que vivamos por la fe en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, ¿por qué? Porque esa fe nos da seguridad, nos da confianza de que Dios tiene los ojos puestos sobre tu vida y sobre mi vida. La fe es la fuerza que te va a impulsar a alcanzar el objetivo principal en tu vida y en mi vida, que es Cristo Jesús. Hermano, buenas noches. Gracias por compartir con nosotros. Que Dios les bendiga abundantemente.